Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver un proyecto en Scratch, en programación, que se llama Generador de Historias. Y vamos a ir contando cómo se puede hacer, cómo lo hice, qué propongo hacer con él y además la importancia de las historias. Para empezar, yo te voy a mostrar cómo aparece un proyecto que vos, cuando lo ves, aparece un fondo que es un fondo que yo puedo cambiarlo. Ahora voy a volver a achicar la pantalla para que veas cómo yo lo voy a ir cambiando mediante un botón. Después te voy a explicar bien todos los pasos que hay que dar, pero en principio voy a abrir la pestaña disfraces para que veas ese mismo fondo en el editor de disfraces. Es importante saber que yo también podría haberlo puesto como escenario, pero yo elegí ponerlo como disfraz. Ambas opciones podrían estar correctas. Entonces, fíjate que cuando yo cliqueo el botón que dice casa, cambia el fondo. ¿Por qué pasa eso? Porque yo utilicé un programa. Acuérdate que estamos siempre usando código, usando programas en Scratch. Esto es un ejercicio bastante introductorio de un nivel 1, pero con algunos elementos ya integrados que requieren su ejercitación. Entonces yo lo que hice fue, cuando yo cliqueo este botón, que es este que se llama casa, hay un solo código, ¿ves? Lo voy a agrandar para que lo veas bien, que dice, al hacer clic en este objeto, es decir, el botón ese, envía un mensaje. El envío de mensajes, que se llama broadcasting, o envío de mensajes, que se hace entre un objeto y otro, sirve precisamente para eso, para que yo le diga a aquel objeto que pueda recibir ese mensaje, en este caso, ¿quién va a ser el que lo recibe? El que tenía este fondo. Este objeto que es el que tiene el fondo. Y ese objeto, ¿qué dice en su código? Dice que al recibir, o sea, lo contrario, al recibir ese mensaje, cambia el disfraz. Es muy sencillo, pero es la manera en que un objeto, en este caso un botón, se comunica con otro, que es el fondo, el que está haciendo de fondo, digamos. Ahora vos fíjate, ¿qué idea tiene esto? Que yo, todos estos fondos, ves acá hay otro, este no está editado, ves, está solamente así como yo lo obtuve, porque estos son fondos que yo rescaté, que yo generé con inteligencia artificial generativa, que ahí es donde está interesante esto de utilizar la inteligencia artificial en mis proyectos. Prácticamente hoy la inteligencia artificial atraviesa muchísimas áreas de la programación y de la informática en general. Con lo cual, en muchos proyectos de aquí en más vamos a ver cómo hay elementos de inteligencia artificial. En este caso, es estos fondos y otras cosas más que vas a ver en un ratito. Entonces, ves, si yo cambio de fondo, esas imágenes son posibles fondos. Bueno, hay muchos fondos, tienen un estilo, que ahora te voy a explicar por qué están hechos a este estilo que es un poco apocalíptico, como de un lugar abandonado, con una cierta forma común, que yo la inicié con la idea de Bauhaus, del movimiento arquitectónico y de arte Bauhaus, porque era con muchas formas geométricas y luego derivó en esto. Pero lo interesante de acá es que este fondo alude a una situación como misteriosa, porque las historias que yo propongo en este caso tienen que ver con lo que yo estoy desarrollando en el volumen 2 de Tecnología Creativa, que es el libro que forma parte de muchos de mis proyectos, que tiene que ver con un universo digital narrativo, donde hay personajes con sus biografías, con sus casos policiales, etcétera, etcétera, que es un universo abierto, donde los alumnos también van aportando partes y donde también publico dentro del libro trabajos de los mismos niños o jóvenes, porque yo trabajo con chicos y con adultos también, muchos de educación especial o común. Y entonces ellos también van generando esas historias. Vamos a hablar de por qué es interesante que haya algo narrativo en nuestro aprendizaje, pero lo vamos a dejar para el final. Y ahora vamos a ir aquí, ¿cuál es el caso que me atravesó a mí para yo proponer
estos fondos que tienen este estilo así como de misterio, ¿viste? Que los podés ver, ya lo vamos a ver después, que los podés ver ahí, algunos que están como lugares abandonados, con poca iluminación, destruidos, yo lo llamo post-apocalípticos. Bueno, es porque en estas islas de Zombie Town, que las diseñó Daniel, mi socio y esposo, Daniel Forsini, y mi hija, Luciana Forsini también, con los que formo el equipo que generamos todos estos proyectos. Estas imágenes no son de esos fondos, pero están inspirados en esas islas. ¿Y qué pasa en Zombie Town? Bueno, hay un caso policial, en este caso es el que a mí me interesa en este proyecto, que tiene que ver, voy a volver a recuperar la imagen, que después te voy a mostrar cómo hice para ampliarla, porque viste que yo en la imagen que te mostré, ves que algunas están ampliadas, yo hice una ampliación. Ahora te lo voy a mostrar cómo lo hago con Scratch. En Zombie Town hay un caso, hay muchos casos, pero uno de ellos es el caso del búnker, o bunker, como quieras llamarlo. Yo lo llamo el caso del búnker. ¿En qué consiste? Yo te lo voy a contar muy rapidito, y es parte de nuestro próximo libro, volumen, digamos. Es un caso en el cual, en un determinado momento, porque en la isla hay muchas catástrofes, cada tanto, cada década aproximadamente, y en una de las catástrofes de la isla, de las islas, porque hay varias islas, los padres de 5 bebés que estaban allí, que esos eran humanos, porque hay habitantes que son eternos y otros no, estos eran humanos, 5 amigos, que después fueron amigos. Esos padres supuestamente fueron expulsados de la isla porque hubo un decreto que prohibía, que sigue estando, tener más de una cierta edad. Entonces mucha gente piensa en las islas, porque las islas tienen gobiernos muy autoritarios donde siempre se prohíben la mayoría de las cosas, piensan que es por una cuestión de discriminación de la edad, pero parece que hay otro motivo, que nuestro héroe, el investigador y detective Al, que es un inspector, está investigando y averiguando, porque parece ser que hay otros motivos más técnicos, más complejos, y quizá haya varios motivos por los cuales estas personas fueron expulsadas, deportadas, y esos bebés fueron criados por los eternos. Ellos después tuvieron una amnesia y no se acuerdan de eso. Pero resulta, o ellas son jóvenes, pero resulta que en el caso del búnker parece ser que se empezó a sospechar que en un lugar, una casa abandonada que se le llama búnker, de la isla 2, que es la protagonista del próximo volumen, había como unos desperdicios en exceso en las cercanías del búnker. Y se cree que puede haber gente escondida, que de hecho eran estos padres, varios de ellos escondidos, que vivieron todas estas décadas escondidos en ese búnker para no abandonar a sus hijos. Pero bueno, es una cuestión que después la sabrás si lees esa historia. Esas historias yo las escribo independientemente del volumen, salen en blogs, salen en distintas publicaciones, por lo tanto, como te decía, es una narración más bien multimedial y una especie de transmedia que es abierta y que es constante, o sea que hay historias previas, historias posteriores, paralelas, etcétera, etcétera. Pero volviendo a lo nuestro, acá, en esta parte, yo te mostraba que había una imagen, como sea, por ejemplo, una como esta, que no abarcaba toda la pantalla. Entonces los alumnos, una vez que están inmersos en estas historias, esta u otra que puedas inventar vos o los chicos con los que esté trabajando este proyecto, podrían decir, bueno, yo quiero ampliar esta imagen, porque en todas pasa lo mismo. Yo tengo imágenes con una medida y la quiero ampliar. Para eso nosotros enseñamos a utilizar el editor de Scratch. ¿Por qué? Porque yo necesito, por ejemplo, pintar esta zona, que es lo que yo hice en esta parte. Yo lo completé yo, ves que está negro esto. Pues se disimula con las plantas que puse alrededor. Pero resulta que para poder pintar, yo puedo tomar el gotero y puedo tomar algo de este color, ponele, y después pintar esa zona, ¿ves? Entonces lo pinto de un modo que extiendo el color de una imagen y con eso puedo expansionar una foto o un trabajo de arte que yo tengo. En este caso ya está hecho, yo lo hice con un color un poco más oscuro, pero viste entonces cómo las herramientas
de pintura sirven para crear arte. Acá yo te mostré un poquito nada más que es el gotero y pintar, pero se puede dibujar y hacer grandes cosas que las vamos a hacer en otros videos, de hecho, porque es un tema que de hecho lo enseñamos y además es muy instructivo para un alumno porque no solo aprende a programar, o vos, si sos el alumno, aprendes a programar, sino también a utilizar la computadora en otras áreas, por ejemplo, arte digital y muchas otras áreas que vas a ir viendo de a poco en los videos. Entonces, volviendo a nuestra situación de la imagen ya retocada, yo tengo otras cosas ahí. ¿Qué tengo además? Bueno, fíjate que yo tengo, porque habíamos hablado de que había basura en exceso. Entonces yo lo que hice, justamente, fue poner otro botón. El otro botón también tiene un código en el cual yo mando, pero un mensaje 2, porque el 1 ya lo utilicé para los fondos, y ahora hago un mensaje 2 que hace que este botón, que es este, que se llama basura y otras cosas, cuando se cliquea, vaya a vaya a ser recibido por este objeto que no es solo basura, puede no ser basura, puede ser, por ejemplo, un tesoro u otras opciones. ¿Por qué lo hice así? Precisamente para que amplíe el espectro de opciones narrativas. Puede ser que en vez de haber encontrado basuras en exceso, Al, que es el investigador profesional, nuestro, el héroe, haya también encontrado unos tesoros, cosas que no se sabe a quién pertenecen y que empezar a investigar también a raíz de eso, empezar a averiguar. Bueno, en principio yo había dejado basura, también hay gemas, yo había dejado basura en exceso que no podía, era rara que estuviera cerca de un búnker o de una casa que estaba abandonada, y se empezó a investigar en los vecinos a ver si alguno de ellos había descartado esas basuras. También hay, por ejemplo, un mapa, dinero, monedas de oro, tesoros, carteras, o sea, otros objetos que a vos te pueden ser útil para inventar las historias que yo pretendo. Un cofre secreto, donde también puede haber mensajes o reliquias o información sobre ese caso. Vos fíjate que con este material yo puedo generar juegos también, juegos, narraciones, cómics, no solamente cuentos. Yo lo planteo como generador de historias que se pueden escribir o seguir desarrollando en Scratch, pero se pueden hacer muy diferentes tipos de narración. Entonces, volviendo a lo nuestro, tengo la basura. Vos sabés perfectamente que en Scratch yo puedo duplicar con mucha facilidad un objeto y puedo tener muchas opciones de esa bolsa de basura, y la puedo poner en otro color o puedo ponerlo más pequeño, etcétera, etcétera, cosa que también es muy bueno. Yo lo uso mucho con mis alumnos. Entonces voy a poner un tamaño un poco más pequeño y tengo dos bolsas de basura en este lugar. Podría haber cambiado el color, la orientación, un montón de atributos. ¿Por qué te decía yo que ejercitamos mucho este tema de agregar, duplicando, ¿no es cierto?, algún objeto? Primero porque fíjate que el duplicado responde al mismo código que el primero. ¿Por qué? Porque cuando yo duplico completo un objeto y su programación. Por eso es bueno duplicar cuando ya terminé de programar. Y es muy interesante, ahí estoy buscando de nuevo la bolsa, dejemos estas. Es muy interesante que los alumnos, una vez que ya han trabajado en programación, han hecho todo un desarrollo, disfruten del poder duplicar y de que en vez de un solo alien, una nave o un enemigo o un amigo, puedan tener muchos que se conducen con el mismo código que el original. De esa manera se pueden generar juegos y situaciones muy interesantes. Pero volviendo a lo nuestro, te voy a mostrar algo más sobre el proyecto, que me interesa mucho. ¿Por qué? Porque vos ves que acá hay plantas. Vamos a ver cómo están generadas, porque también son tema que yo quiero que vos con el tiempo empieces a incorporar en tus proyectos. Vos fíjate que el fondo, el objeto que hizo de fondo, yo lo traje de afuera de internet. Si vos querés, yo te puedo mostrar, ya sé que no me puedes contestar, pero te voy a mostrar que yo desde este menú, del menú de disfraces, no el de objetos, me voy a mi computadora, donde yo tengo guardado eventualmente mis fondos, y voy a buscar algún fondo para que veas cómo traje los fondos. ¿Ves? Acá tengo
un montón de fondos que yo traje, que los traje de eso que te conté que era la inteligencia artificial generativa, y yo lo traigo y agrego uno más, ¿ves? Por eso se agregó más chiquitito, ¿ves? Se agrega al final. Entonces, ese objeto fondo tiene un montón de disfraces posibles. Lo mismo que pasa con la basura o basura y otros, ¿no? Que eran los que dijimos que eran como objetos que estaban por ahí. Es ahí yo extendí mediante el editor los colores de esto. Ahora vamos a ver una cosa. ¿Qué pasa con estas plantas que andan dando vueltas? Yo puse muchas plantas. Se pueden hacer muchas otras cosas, muchísimas, porque yo originalmente con el tema Bauhaus íbamos a trabajar con figuras, por eso ves que están acá, pero hoy no voy a trabajar con esto, lo voy a hacer en otro proyecto, en otro video, porque es otro tema que lo vamos a enseñar, pero hoy no, hoy vamos a hacer, en este generador vamos a trabajar el tema de las plantas. Entonces yo tengo acá una planta, estas plantas también fueron importadas desde el exterior de Scratch. Pueden ser dibujos hechos por uno, pueden ser fotos que te gustaron, pueden ser plantas generadas por inteligencia artificial. Eso, el origen puede ser variado. Esta planta no tiene ninguna animación, pero resulta ser que esta otra, no sé si vos la ves, a ver si es esta, ahí está, vamos a ponerlo más grande. Esta planta de acá, no sé si notas que sí tiene un movimiento cuando yo la cliqueo. Y hay otras más, ¿eh? Vamos a ver esta otra, mirá, como unas espigas, ¿ves? ¿Cómo es que estas plantas, porque yo quería que sea más realista la escena, cómo es que se mueven de esa manera? No es que se mueven, no se mueven en realidad, es la ilusión de la animación que se genera en la computación o en el cine, también en todos las técnicas que se usan para eso, y que te voy a mostrar ahora mismo por ejemplo, esta planta. Esta planta está perfectamente estática, nada más que el siguiente fotograma, frame o disfraz, es un poquito cambiado, ¿ves? De acá a acá hay un pequeño cambio. Ese cambio hasta se puede hacer uno mismo, puede tomar una foto y hacer un pequeño cambio. Por ejemplo, en esta planta, esta ya tiene, ¿ves? Por ejemplo, ¿ves que de uno al otro hay pequeños cambios? En el que yo te había mostrado al principio, podría hacerlo yo. Podría duplicar este disfraz y hacer que esa mariposita se vaya simulando un vuelo, pero no lo voy a hacer ahora porque el tema de los GIF animados o de las animaciones lo tratamos en otros videos. Hoy yo solo quiero mostrarte cómo un escenario para narraciones puede enriquecerse con estas técnicas. Y por otro lado, la otra planta, que creo que la tengo acá, también, ¿ves? Tiene distintos, muy leves movimientos, o sea, cambios entre un frame y otro. Pensá que podés simular lluvia, nieve, cualquier fenómeno natural o un movimiento de una persona, de un animal, cualquiera de ellos se puede hacer como un dibujo animado en Scratch y es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo para eso uso código y eso es lo que yo rescato como fuerte de este material, porque animaciones hay muchos programas para hacer. Pero resulta que acá yo no hago solo animaciones, hago animaciones y miles de otras cosas. Y resulta que mediante código, que es programación lógica, puedo lograr en una manera visual e intuitiva y hasta lúdica que un alumno pequeño pueda simular este tipo de efectos. Resulta que, además, no sé si vos viste antes, porque yo por error entré en esta planta, otra planta que yo tenía, ahora te voy a mostrar. Pues yo tengo varias plantas acá, algunas se mueven, otras no se mueven, sino que lo que hacen es cambiar de forma. Es igual que lo de los fondos. O sea, cada vez que yo cliqueo, no es la misma que se mueve un poquito y parece que se moviera, sino que pasa a ser otra. ¿Ves? Esa es una liana, esta es otra planta que yo la tenía que cliquear para que aparezca arriba, ¿ves? Porque si no me aparece abajo del fondo. Ahí tengo otra, y si sigo cliqueando tengo otras opciones para mi vegetación, ¿viste? Es muy interesante porque el alumno, vos fíjate cómo enriquece el trabajo que está haciendo con esto.
Y te voy a mostrar una o dos cosas más para redondear este proyecto. ¿Y qué son? Los personajes. Porque resulta que acá yo lo tengo a Nin. Nin Ya, se llama de apellido, Nin Ya, es uno de los humanos, de los reales, se llaman reales, de Zombie Town. Vive en la isla 2 y va a ser protagonista del próximo volumen. Resulta que Nin está ayudando a Al es eterno, pero es investigador, a investigar este tema y tiene un interés personal, porque él creo que tiene a alguno de sus padres ahí escondido en el búnker y creo que no quiere que se lo descubra, porque precisamente si no lo van a deportar. Entonces ahí hay toda una cuestión. Y invité a un segundo Nin que viene a ser una versión de inteligencia artificial estilo funky pop de Nin, con el que él se va a confrontar porque, bueno, también están pasando cosas media de ciencia ficción en la isla. Estos otros personajes los puse para tener algo más, eso no va a influir. Y lo último que te quiero mostrar es el sonido, que también el sonido, acá está el personaje estilo funky pop, el sonido también, el sonido es muy importante en el Scratch. Primero por la enseñanza de la lengua o de lenguas extranjeras, porque además se puede traducir, hay un traductor, hay un sintetizador de voz, o sea que es muy fuerte esa future, esa posibilidad que te da el Scratch y que se puede aprovechar. Yo lo hago en muchos videos donde trabajo en la lectoescritura, la lectura y escritura. Pero acá, cuando los chicos hacen narraciones, o bien cualquier otra animación, por ejemplo animales, fenómenos naturales, pero en este caso sería la escena, puedo poner, por ejemplo, se me ocurrió viento, y ese viento, si bien yo tengo acá en Scratch una librería de sonidos muy grande, muy importante, fíjate todas las categorías que tengo, inclusive voces locas o personajes zombies, etcétera, etcétera, también puedo importar, de la misma manera que importé las imágenes, puedo importar, porque fíjate que mi menú, tanto de objetos como de disfraces como de sonidos, tiene todas esas opciones que ves ahí, que es la librería del Scratch y unas que son para editar vos mismo, y si no, también cargar desde mi compu. Y ahí yo cargué un sonido, que ahora te lo voy a mostrar, que está acá. Ahora lo voy a hacer sonar para que veas que cómo me queda esta hermosa escena, que puede servir para empezar la historia, suene. Y con esta idea tenés la posibilidad de crear una historia. Bueno, sin duda voy a agregar un solo aspecto que me olvidé en realidad, que te quiero agregar, y que es que vos al personaje podés hacer que cuando yo lo cliqueo, o en algún momento si cliqueo alguna tecla determinada, eso lo tenés que decidir, podés hacer que esté pensando algo estilo cómic. Entonces yo puedo crear una escena estilo cómic, inclusive puedo poner texto arriba también en el editor que relate algo, pero en el caso de los personajes y del fondo puede ser que este esté pensando, el otro le conteste, y también se puede usar la voz, que la vamos a hacer en otros videos más adelante. Bueno, y para terminar te invito a que me escribas, a que me preguntes todas las dudas que te surjan en el canal o por mail, y también te suscribas, así tenés todas las novedades y todos los videos que ya hicimos y todos los que van a venir.